Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, en donde hablamos y discutimos distintos temas relacionados con nuestra vida en sociedad y asuntos que son de importancia y de interés para el magisterio social de nuestra iglesia. En la mañana de hoy estamos conversando con mi buen amigo y decano, el licenciado Fernando Moreno Orama. Fernando es el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y lo he invitado hoy para hablar de un tema que en las últimas semanas ha estado en boca de todos y que es muy relevante porque impacta el acceso de los ciudadanos a la justicia, y es el tema del examen de reválida de derecho en Puerto Rico y los problemas que ese examen ha presentado, las medidas que se han tomado para tratar de solucionarlo ¿verdad? Y cómo eso impacta no solamente el acceso de los estudiantes a poder practicar el derecho, sino también el acceso de los ciudadanos en general a tener una representación legal adecuada en los tribunales. Fernando, gracias por sacar de tu tiempo un ratito y estar aquí conmigo. No, Israel, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a las personas que nos están escuchando hoy. Fernando, quizás nuestro público ha escuchado mucho del tema y el asunto de la reválida, pero realmente, aparte de las personas que estamos involucradas en la práctica de la abogacía, quizás fuera no se entiende mucho de qué es que se trata el problema, y me gustaría ¿verdad?, que le expliques un poco a nuestro público al respecto. Pues mira, en Puerto Rico hacerse abogado no es tan fácil como uno pensaría, ¿verdad? Se escucha mucho que hay demasiados abogados y realmente cuando uno mira las estadísticas per cápita, Puerto Rico está más o menos igual que España, que los Estados Unidos y hay alrededor de creo que 300 abogados por cada 100,000 habitantes, que es un número, ¿verdad? Que es relativamente igual en muchas sociedades como la nuestra. ¿Cómo una persona llega a tener un título y una licencia de abogado? Pues requiere tiempo, requiere por lo menos 7 años de estudio, ya que estamos hablando de que hay que completar un bachillerato de una universidad. Puede ser en cualquier cosa, ¿verdad? Lo mismo en arte, que en ingeniería, que en ciencia, o ciencias políticas, o ciencias sociales, que estudian muchas personas. Asuntos de administración de empresas, finanzas, contabilidad, no importa en qué sea el bachillerato, pero hay que terminar un bachillerato. Y en Puerto Rico eso no se puede hacer, salvo contadas excepciones, en menos de 4 años. Así que una vez la persona termina un bachillerato, entonces puede solicitar a la Escuela de Derecho. Y las escuelas de Derecho, las 3 escuelas en Puerto Rico, ofrecemos el grado de Juris Doctor, que es el grado que permite que luego de culminar con esos requisitos uno pueda tomar la reválida y solicitar una licencia de abogado para ir a los tribunales y a los demás foros administrativos. Ese Juris Doctor, estudiándolo a tiempo completo, una persona se tarda 3 años. Las escuelas ofrecemos programas a tiempo parcial, que es para personas que trabajan y deciden estudiar de noche. Esas personas se tardan 4 años, pero algunas, ¿verdad?, por diferentes situaciones se tardan un poquito más, hasta 5 años y medio. Así que cuando vemos una persona que sale de la escuela de Derecho, ya tiene por lo menos 7 años de estudio y 2 títulos universitarios, y entonces el próximo paso es tomar una reválida. Esa reválida se le llama la reválida general porque hay 2. Hay una para los abogados y luego hay una para las personas que también quieren ser notarios. La reválida general la ofrece el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el ente que se encarga de admitir personas y supervisar la práctica de la abogacía en Puerto Rico, por llamarlo de alguna manera.
La mayoría de las otras profesiones y oficios, cuando una persona es licenciada, pues tiene que ir y tomar un examen ante una junta examinadora de esa profesión o de ese oficio y luego inscribirse en el Departamento de Estado. Los abogados somos la excepción. Los abogados no tenemos que hacer ese trámite ante Estado, sino que quien nos da la licencia para practicar en Puerto Rico es el Tribunal Supremo. Así que con esa introducción quiero llegar al examen. El examen de reválida es un examen que crea, administra, corrige y hace todo el proceso el propio Tribunal Supremo a través de un ente que se llama la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Esa junta está compuesta por un número determinado de abogados y abogadas, en su mayoría de la práctica privada, aunque hay un grupo de ellos que son o han sido profesores y profesoras en las escuelas de derecho del país. Hay dos tipos de personas, hay unas que están encargadas de corregir el examen y hay otras que tienen el trabajo un poquito más importante a mi juicio de hacer el examen, de hacer las preguntas, de ver que el material que se incluye en el examen, la guía de corrección, por qué se va a dar puntos, ese es el trabajo de la Junta. Luego de cada examen, que en Puerto Rico se ofrece 2 veces al año, en marzo y en septiembre, pues esa misma junta corrige el examen y se encarga de notificar a las personas si aprobaron o no lo aprobaron. El problema que hemos estado teniendo ya por más de 10 años, la última reválida con un pase sobre el 40 y tantos por ciento fue en el 2010, que se alcanzó un 50% de pase a nivel de todo Puerto Rico. Después de ahí ese número fue bajando significativamente de 50, 45, 40 hasta en marzo de este año, que nos notificaron un por ciento de pase agregado de todo Puerto Rico de 22%. Eso fue un escándalo. Ya el Tribunal Supremo venía haciendo estudios sobre ese por ciento de pase tan bajo. Las escuelas estábamos ejerciendo presión para que se revisara eso y entonces se ajustó la nota y el por ciento de pase subió para marzo de un 22 a un 40%. Decano, ese por ciento usted nos menciona que fue bajando desde el año 2010, pero tengo entendido que desde los años 70, que fue cuando se hizo la última, se había hecho se comenzó a hacer la llamada calibración de las notas de reválida. Este por ciento de pase ha ido en picada paulatinamente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, el examen históricamente ha sufrido diferentes cambios. En estos días, el ex juez Irán Sánchez escribió una columna bastante buena en el periódico que recoge la historia de la reválida. La ley que le da al Tribunal Supremo la facultad para ofrecer ese examen y para ser el regulador, el ente regulador de la profesión jurídica en Puerto Rico, es una ley del 1939. Que de hecho en el texto original luego lo enmendaron, pero en el texto original la ley decía que cada persona que quiera ser abogado tendrá que sufrir un examen de reválida, ¿verdad? Ya la palabra sufrir yo creo que nos da a entender cuál era la intención con el examen. En aquella época, en el 39, lo que había en Puerto Rico era una escuela de Derecho, que era la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Históricamente sabemos que es una escuela que ha sido rigurosa en sus admisiones y una escuela pequeña. Así que todas esas personas que se graduaban en la década del 40, 50, hasta la década del 60, que abren las otras dos escuelas, pues iban al Tribunal Supremo y había un examen que primero era oral. Uno se sentaba ahí, los jueces le hacían preguntas a uno y decidían quién entraba y quién no entraba, pero como bien señala el juez Irán Sánchez en su columna, era una época donde todo el mundo se conocía, ¿verdad? Y si tú eras el hijo de fulano, o el sobrino de aquel, o el ahijado del licenciado tal otro, pues el proceso era mucho más fácil y no había un criterio objetivo, ¿verdad? Para comparar quién de verdad tenía competencia y quién no tenía competencia. Cuando abren las
otras dos escuelas de derecho que son casi gemelas. En el 61 empieza la Católica y un poquito más tarde, en ese mismo año, en el año 62, se funda la Escuela de la Interamericana. Pues hay más personas entrando a la profesión. Hay dos escuelas más enviando estudiantes a la reválida, y no pensemos que son cientos. La primera clase de la Católica eran apenas 20 y pico de personas, ¿verdad? Así que supongo que la Inter iba por el mismo camino, pero ya se rompe el monopolio, por llamarlo de alguna manera, que tenía la Universidad de Puerto Rico, y entonces entran dos escuelas más a enviar abogados a la reválida. Y al tribunal se le complica un poco la cosa y hace un cambio en el examen. Entonces, las personas tienen que tomar una reválida escrita, y aquellas personas que no aprueben el examen escrito, pero que no lo aprueben, que se cuelguen por poquito, raspando, como decimos nosotros acá. Si te colgaste pero la pasaste raspando, entonces pasas al examen oral, y en el examen oral pues te rehabilitan y muy probablemente pasas la reválida y te daban la licencia. Eso, pues en la medida que las escuelas hemos ido creciendo, pues se fue volviendo más complejo, y finalmente en la década de los 80 se hace un examen estandarizado, tipo lo más común que vemos por ahí, College Board, ¿verdad? Que es el examen que todo el mundo coge, un examen con preguntas de selección múltiple, con unos parámetros matemáticos y científicos, que una vez que se ofrece el examen, pues el proceso de corrección no solo buenas y malas, pasaste o no pasaste, sino que se compara el desempeño de cierto grupo con personas que han tomado el examen anteriormente. Y eso buscaba que la reválida, como cambia, las preguntas de discusión cambian con cada examinación, pues lo que buscaba es que no fuese una cuestión de suerte, de que una reválida fue más fácil y la pasó más gente, y una reválida fue más difícil y se colgó más gente. Y ese modelo es el que ha seguido casi intacto hasta nuestros días. Se han hecho algunos ajustes. Por ejemplo, la reválida que tú y yo cogimos hace unos añitos era una reválida de 2 días y medio. Tenía 12 preguntas de discusión. Eso cambió en el 2011-2012, se redujo una reválida de solamente 2 días, con 8 preguntas de discusión y 90 y tantas preguntas de selección, 180 y tantas preguntas de selección múltiple. Con la pandemia hubo un cambio que a mí me parece que es significativo, y esa reválida de 2 días se acortó a 1 día. Así que ahora mismo, desde septiembre del 2020, por la pandemia, y me sospecho que eso es algo que probablemente seguirá así prospectivamente, la reválida es 1 día, son 4 preguntas de discusión y 94, 98 preguntas de selección múltiple, se me escapa el número ahora. El problema que hay con eso, uno de tantos, es que se redujo el examen a la mitad, pero el material es el mismo de cuando era 2 días y el mismo de cuando eran 2 días y medio. Así que desde el punto de vista de una persona que está estudiando, que se está preparando para ese examen, tiene que absorber todo el material. Es un examen que requiere mucha memoria, mucha botella, como se dice por ahí, y probablemente no va a usar la mitad de lo que te estás estudiando, porque el examen es mucho más corto y las respuestas tienen que ser mucho más específicas. Decano, esto tiene un impacto, o sea, el asunto del problema con el examen de reválida tiene impacto en diferentes direcciones. Sobre todo tiene un impacto muy fuerte en las finanzas de los estudiantes, porque estudiar derecho es costoso desde el punto de vista económico, y tú salir y no poder revalidar, lo que implica que no podrás practicar, tiene ese impacto, un impacto considerable en económico sobre esos estudiantes. Y existe, y he escuchado en la discusión pública, una especie de tabú de que los estudiantes, inclusive el Tribunal Supremo en la última resolución que sacó para el asunto de bajar la nota de pase, hace unas aseveraciones de que los estudiantes de derecho no están saliendo debidamente preparados para tomar el examen de reválida de las escuelas, lo que obviamente no es lo que me dice a mí mi experiencia como profesor en el salón de clase.
Me gustaría que nos comente sobre eso. El tribunal hizo una expresión que no explica en ningún lugar que hay un estudio que les demostró que los estudiantes están menos preparados, los del 2020 en específico, que personas que habían tomado el examen anteriormente. La única pista que yo encontré sobre eso es que hay unas preguntas de selección múltiple que se repiten examen tras examen y que según los resultados de las últimas reválidas, pues esas preguntas, antes había un grupo significativo que la sacaba correcta, tenía la contestación correcta, y que en los últimos años eso no ha sido igual, ¿verdad? O que más gente está contestando esa pregunta de manera incorrecta. Pero ahí hay 1000 matices, ¿verdad? Ahí hay 1000 diferenciaciones o explicaciones que uno podría dar. La más básica, yo creo que es el Puerto Rico en el que estamos viviendo, ¿verdad? Tú no le puedes pedir a un estudiante que cogió la reválida en el 20, en el 21 y ahora en el 22, que su desempeño sea igual a un estudiante que cogió la reválida en el 2007, en el 2008, en el 2000, en el 2010. Porque estos últimos 5 años, por poner un número, han sido completamente diferentes, ¿verdad? Los estudiantes del 20 cogieron una reválida de un día en medio de la pandemia, sin vacuna, sin tratamiento, sin que se conociera mucho todavía de la pandemia. Esos mismos estudiantes le cancelaron la reválida de marzo 2 días antes del examen, que coincidió con el primer lockdown que anunció la gobernadora. Así que tú tienes a estas personas viviendo ese tiempo de pandemia, de tanta incertidumbre. Son los estudiantes que empezaron a estudiar justo con el huracán María. O sea, su carrera académica empezó con el huracán María, que aunque las universidades pudimos reiniciar labores relativamente temprano luego del huracán, sabemos que hay gente que pasó ese semestre completo sin luz en la casa, sin agua y pasando 1000 necesidades, 1000 escollos, que el aprovechamiento académico obviamente nunca va a ser igual que una persona porque no vivió María, una persona que no vivió los terremotos, una persona que no se tuvo que entrenar durante la pandemia, con la educación a distancia, con la casa llena de gente, con los apagones, con los terremotos. Así que hay unas circunstancias que hemos vivido que no podemos ignorar, ¿verdad? La cuestión política, de que de momento uno se levanta y hay un alcalde preso, o hay protestas y la gente está en la calle y salió el gobernador de la fortaleza. Todas esas cosas yo creo que hay que ponerlas en la ecuación. Y Fernando. Además de eso, yo pondría que los estudiantes ya vienen con unos intereses particulares. Cada vez más los estudiantes ya llegan a la escuela con unas metas. Y hay estudiantes que dicen, yo quiero ser abogado de la industria de la música. Entonces, pues, dirigen su carrera, sus electivas, sus intereses a esas materias particulares que saben que van a usar y otras materias que se examinan en la reválida, qué sé yo, derecho hipotecario. Pues uno sabe que tengo que coger esta clase solamente porque viene en la reválida, porque es probable que nunca más en mi vida yo vuelva a tocar este tema o derecho criminal, ¿verdad? Hay gente que sabe que nunca van a ser fiscales ni abogados de defensa. Así que yo lo que veo en los estudiantes es eso, que a veces uno llega al primer semestre, era la norma, ¿verdad? Y uno no sabía nada de nada. Uno decía, pues vamos a ver qué hay aquí y por donde me guste luego me iré o las oportunidades que uno tenga en el campo laboral. Pero ya yo veo que los estudiantes vienen con unos temas bien específicos y nosotros como escuela hemos tenido que crear cursos, ¿verdad? Para satisfacer esas necesidades. Y la reválida no mide eso, ¿verdad? De ninguna manera como que se ajusta a los intereses que las personas puedan tener y cómo la práctica ha ido cambiando, ¿verdad? Cómo la práctica cada vez es un poquito más específica y la reválida sigue midiendo generalista. Y los estudiantes están tratando de salir con sus nichos ya de la escuela de Derecho. Y estoy de acuerdo, Fernando, en que tomar el examen de reválida durante la pandemia debe haber sido terrible. Yo recuerdo mi examen de reválida, que fue un examen de reválida normal, ¿verdad? Bajo condiciones idóneas. Y la presión psicológica del proceso nada más ya era brutal.
tomar la reválida con esa presión psicológica del proceso del examen, más encima la carga de la pandemia y el miedo al contagio, definitivamente tiene que haber sido un factor determinante. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso, Fernando, voy a enfocarme en que hablemos sobre el impacto que tiene sobre la sociedad este problema de si hubiese, ¿verdad? Una merma considerable en el número de abogados en Puerto Rico. Así que vamos a la pausa, no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos nuevamente al programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iniciamos esta segunda parte de nuestro programa de hoy, en donde estamos conversando con el licenciado Fernando Moreno Rama, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estamos conversando con él precisamente de el tema del examen de reválida, las notas de pase y el impacto que esto tiene para el acceso a la justicia. Decano, hay gente que dicen que hay demasiados abogados en el país, pero estuve escuchando una estadística de que hay un número considerable de abogados mayores de 65 años y de 70 años que debemos esperar que en los próximos 4 o 5 años ya estén en el proceso de retiro, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, hay un estudio reciente que Microjuris hace una vez al año junto con Estudios Técnicos, que es una firma de asesoría en asuntos económicos y de ese tipo de cosas. Y el estimado más reciente, según la encuesta de ellos, es que en Puerto Rico activos hay más o menos 10,000 abogados. De esos 10,000, hay cerca de un 30%, un poco más de 3,000 abogados en Puerto Rico que son mayores de 65 años y que, como bien tú señalas, están en edad de retiro o planificando, ¿verdad? Y probablemente con menos carga de trabajo, buscando una salida de sus prácticas. Así que el trabajo de las escuelas es un poco ir sacando generaciones nuevas que vayan sustituyendo las generaciones que van saliendo, y es importante que haya un relevo generacional y una transición ordenada, porque esto es una profesión que se aprende mucho viendo y emulando ejemplos de otras personas. Entonces no queremos que se vayan estos abogados mayores sin que pongan su granito de arena y sin que formen y entrenen a las generaciones que van entrando. Y las escuelas hemos tenido una merma en las admisiones en los pasados años, ¿verdad? En la pasada década yo creo que se ha visto un % de graduación y de admisión mucho más bajo de lo que se veía, qué sé yo, en la primera década de los 2000 o en las últimas décadas de los años 90, donde las escuelas crecieron, pero los últimos años han sido años de las escuelas achicarse un poco por el asunto de la reválida. Yo creo que se han apretado tornillos en el proceso de selección y de admisión de los estudiantes, y no creo que nadie ahora mismo, por lo menos nosotros en la Católica, no es el plan, nadie está en el plan de crecer otra vez y de tener una escuela gigante, sino pues la meta mía como decano es mantener un número estable, que yo sepa cuántos estudiantes más o menos yo voy a tener, cuántos se van a ir moviendo por la secuencia curricular a través de los años, y que la operación pues sea de esa manera sostenible. Pero jamás en la vida crecer a los números que la escuela tuvo, qué sé yo, entre el 2007 y el 2012 más o menos, que fueron unos números altísimos. Pero sí hay esa necesidad de que la profesión se vaya renovando, que los abogados que van saliendo puedan dejar en buenas manos el trabajo, porque la necesidad de trabajo hay. Las estadísticas anuales de la rama judicial tienen un número que es alrededor de 400
tantos mil, qué sé yo, como 440.000 casos o trámites nuevos cada año. Y claro, hay muchos trámites de esos que no requieren un abogado, pero la inmensa mayoría sí lo requieren, ¿verdad? Si en esos 400 y tantos mil están las órdenes de protección, pues es muy probable que en etapas iniciales ahí todavía no interviene un abogado, pero en otras etapas de esos procesos sí. Así que trabajo hay, eso a mí no me cabe duda de que trabajo para abogados y abogadas hay, y hay necesidad de representación legal en múltiples sectores, ¿verdad? El PAN no está dividido igual para todo el mundo. Los bancos y quien puede pagar tiene sus abogados y eso no tiene ninguna necesidad, pero la gente en los pueblos, en las áreas distantes al área metropolitana, pues tal vez no tienen el mismo acceso a la justicia. Y ese es el valor de las escuelas y particularmente de la católica. Nosotros somos la única escuela fuera del área metropolitana y nosotros servimos a una comunidad del área sur. Yo te diría, si tú tiras una línea desde Guayama hasta Cabo Rojo y la subes un poquito más por la costa oeste hasta Mayagüez, Rincón, Aguada, esa es nuestra población. Y la gente de las montañas, Villalba, Juntas, Ayuya, Lares, Utuado, toda esa periferia de Ponce, el lugar más cerca, más accesible para formarse como abogado para muchas de esas personas probablemente es Ponce. Así que hace falta que haya centros donde las personas se puedan entrenar sin tener que renunciar a su trabajo y mudarse al área metropolitana, o sin tener que dejar a su familia y trasladarse a otra área del país, sino que lo puedan hacer desde sus comunidades y regresar a ellas una vez terminen su grado académico. Y que ciertamente nuestros egresados tienen un impacto muy fuerte en la administración de la justicia en esta zona que tú me estás diciendo, de la zona sur y oeste del país, ¿verdad? Fernando, tú tocaste un punto que me parece importante destacar y quizás profundizar, y es el de cuál es el rol del abogado, ¿verdad? En estos procesos y la importancia de contar con una representación legal adecuada. Nosotros en Puerto Rico ya hemos visto cantidad de casos en donde las personas van por su cuenta al tribunal, en estos casos terribles de las órdenes de protección, van solas al tribunal y terminan no siendo servidas necesariamente o atendidas necesariamente como deberían haber sido. Y yo creo que una constante es la ausencia inicial de una representación legal en esas etapas, ¿verdad? Se dice por allí con mucha frecuencia que al tribunal tú puedes ir inclusive sin abogado. Y hay un programa del sistema de tribunales de Puerto Rico, el programa PROCE, en donde promueven que la gente vaya por cuenta propia a defenderse en innumerables casos. Sin embargo, tú llegas allí y chocas con la realidad de que estás con un abogado del otro lado del otro lado de la mesa y no estás en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y me gustaría, ¿verdad?, un poco que nos profundice sobre ese tema, porque es importante, me parece a mí, para cambiar quizás esa opinión generalizada que hay al respecto. Mira, en la escuela de Derecho yo me acuerdo cuando entré en las primeras orientaciones donde decían la profesión de abogado es la única que aparece nombrada en la Constitución de Puerto Rico, porque para ser juez, los requisitos de juez se requiere que uno sea un abogado debidamente licenciado en Puerto Rico. Y en un sistema democrático y en un sistema como el nuestro, el abogado es una pieza esencial. ¿Por qué? Porque es el profesional encargado de que el sistema de justicia se mueva. Los fiscales, las personas que presentan casos a nombre del gobierno, del Estado Libre Asociado, del pueblo, en los casos criminales son abogados. El abogado de defensa, ¿verdad? Cuando uno está ahí que te pueden meter a la cárcel, esa persona es un abogado. El juez que va a escuchar el caso, los jueces de los tribunales superiores, Tribunal Apelativo, Tribunal Supremo, los asesores de los legisladores que hacen las leyes, ¿verdad? Donde quiera que uno mire, el sistema va a necesitar
de abogados, porque son las personas que conocen la ley, que dicen y que asesoran sobre cómo hacer o cuál es la manera correcta, legal, en términos jurídicos, de hacer o no hacer algo, ¿verdad? Así que son piezas fundamentales. En Puerto Rico, todo el mundo, para el trámite que sea, va a necesitar un abogado, ¿verdad? Si uno se casa, si uno se casa por la iglesia, pues es un trámite religioso, pero también es un trámite legal. Si por alguna razón ese matrimonio termina, hay que acudir a un abogado para hacer los trámites. Cuando muere un familiar y uno es heredero, hay que acudir al sistema. Que aunque sean cosas involuntarias, aunque uno no se meta con nadie y uno esté en el camino de la santidad, va a llegar el momento en el que vamos a necesitar representación legal. Y por lo general son momentos antipáticos, ¿verdad? Nadie va por gusto y me dice, pues me voy el fin de semana a buscar un abogado, a ver a quién te mando, ¿no? La gente se va para la playa, se va a las tiendas, a hacer otras cosas. Así que cuando uno tiene que iniciar esa relación con un profesional del derecho, probablemente es un momento de la vida angustioso y por el que uno no quisiera estar pasando. Y entonces es eso, es encontrar una persona que sea accesible, que los precios no sean prohibitivos, que la persona que va a representar a uno entienda y tenga empatía y sepa manejar la carga emocional junto con la carga profesional del trámite que uno está llevando, que esté cerca, ¿verdad? Porque de qué vale si yo vivo en Jayuya, que el abogado más cerca está en Utuado y yo no tengo carro y tengo que coger esas curvas 45, 50 minutos, ¿verdad? Así que hay múltiples factores. Debería haber gente cerca, debería haber gente que uno le pueda hacer consultas como los médicos, ¿verdad? Cuando uno está enfermo y uno llama a un médico y te dan cita para aquí a 6 meses, uno dice, pues de aquí a 6 meses o me curé o me morí, pero no me va a ayudar nada la cita en un término tan largo de tiempo. Y igual que en otras profesiones, hay abogados especializados. Yo quiero montar un negocio y me dicen que me tengo que hacer una corporación o que las planillas o que el documento tal, pues hay asesores legales, abogados que se encargan de eso. Yo quiero vender la finca, pero la tengo que segregar en 4 solares y lo que sea, pues, ¿verdad? Todos esos son trámites que tienen que atender los abogados. Y entonces aspiramos a que en cierta medida todas las personas tengan o deben tener, y eso es lo que llamamos acceso a la justicia, un acceso a esa persona. ¿Verdad? Acceso a la justicia, en cierta medida, acceso a un abogado que conoce el sistema y que va a poder tramitar. Como tú señalas, uno puede ir solo y hay trámites que se ha intentado simplificar de manera que la persona pueda llevarlo proceo por derecho propio y litigarlo ellos mismos, pero a veces esos trámites se complican en cierto punto y ya el hecho de uno ir procede y buscar ahorrarse algo que es lo que se ganaría el abogado, se termina complicando y costando mucho más caro a largo plazo, para las dos partes, para la parte que va por derecho propio y probablemente para la parte que tiene abogado, porque el proceso se tranca, ¿verdad? Y en la medida en que las partes vayan con sus representaciones, pues el proceso suele fluir un poco más. Además, que está el elemento de que el abogado lo ve con sus ojos profesionales y no con la pasión que tal vez lo ve la parte que está litigando el asunto y que es un issue personal, versus para el profesional que te dice, no, mira, este es el mejor campo de acción, esto es lo que yo te recomiendo que hagamos, que te expliquen, ¿verdad? A veces no se trata ni de litigar los casos. Hay una necesidad en Puerto Rico tan básica como que alguien se siente con las familias de las víctimas de delito durante el proceso del juicio, de la vista preliminar o de lo que sea que se está viendo en el tribunal y le explique, mira, esto es lo que está pasando. Por esto el fiscal hace preguntas primero, luego este es el turno que viene, esto es lo que va a pasar. Y el hecho de tener una persona al lado en un proceso como un juicio criminal, siendo uno la víctima o familiar de una víctima o una persona perjudicada, ayuda mucho más a entender y ayuda más a reconocer el trabajo que están haciendo las partes, que lo del fiscal no es personal contra el acusado, que lo del abogado de defensa no es personal contra el juez,
que el juez tiene unos parámetros para tomar su decisión, que no es hacer lo que le dé la gana. Y esa educación, ese acompañamiento es parte del acceso a la justicia, ¿verdad? No es solamente toma un abogado aquí y que te trabaja el caso, sino que hay otros procesos cercanos al trámite judicial que también es necesario que personas que tienen el conocimiento pues ayuden a atender esos puentes y explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y por qué pasa de esa manera. Fernando, y que quizás es importante que nuestro público conozca que en los casos en donde tú vas por representación propia, los casos que vas pro se, el juez no puede convertirse en tu abogado en el proceso, porque el juez, por definición constitucional, tiene una función muy particular, que es adjudicar de manera imparcial y no se puede convertir en abogado de ninguna de las dos partes. Así que por eso es que los abogados en la mayoría de estos casos terminan en algún punto siendo necesarios o tus derechos serán muy mal servidos probablemente en el proceso. Fernando, las escuelas en general, pero la de nosotros particularmente, tiene un impacto y una huella social, ¿verdad? Nosotros brindamos una serie de servicios a la comunidad que quizás nuestro público no conoce. Me gustaría que hables un poquito de ese impacto social y de esa obra social que la escuela hace. Eso es un componente bien importante de las dos cosas, ¿verdad? De la universidad dar a la comunidad y de ayudar a los estudiantes a formarse como abogados, pero también como personas conscientes de cuál va a ser su rol una vez salgan a la calle. Así que nosotros tenemos varios programas. Yo estoy en miras de buscar cómo esos programas se pueden consolidar y compaginar un poquito mejor, cosas de que nuestros estudiantes tengan experiencias prácticas o por lo menos vivencias desde que entran a la escuela. Pero bueno, ahora mismo tenemos dos programas. El más grande, más antiguo, es la clínica de asistencia legal. La clínica es un requisito de graduación para nuestros estudiantes en su último año y eso es básicamente como tener una licencia de aprendizaje para conducir. Pues los estudiantes del Tribunal Supremo les da una licencia una vez cumplan con ciertos requisitos de su grado para practicar acompañados en los tribunales por un profesor o una profesora clínica. Esas clínicas atienden casos gratuitos a la comunidad del área sur, cualquiera que llegue a las oficinas nuestras allí en la Avenida Las Américas, esquina Calle Amanda, allí está la clínica de asistencia legal, se le da una cita y se la atiende. Si la clínica puede coger el caso, pues un grupo de estudiantes con su profesor van a ser los representantes legales de esas personas en esas materias, bien sea derecho de familia, derecho penal, derecho de menores. Estamos trabajando también casos de ejecuciones de hipotecas, tanto en la parte del litigio como en la parte de la mediación con la institución bancaria que hizo el préstamo. Así que ese programa clínico que ya lleva más de 40 años establecido en nuestra escuela, a mí me gusta decir que es el bufete más grande de Ponce, porque entre los 10 profesores y los 60 y tantos estudiantes que pasan por allí cada año, pues tenemos un buen grupo de personas ayudando a la comunidad. Además de eso, nuestros estudiantes tienen que hacer lo que se llaman servicios pro bono, que es parte de los cánones de ética de los abogados. El canon 1 de ética nos impone el requisito de ofrecer servicios legales gratuitamente. Así que a nuestros estudiantes los ponemos a trabajar principalmente con comunidades, con escuelas, con diferentes grupos que puedan necesitar asesoría u orientación legal, orientación en términos más amplios que asesoría, ¿verdad? Orientación legal sobre diferentes cosas. Así que ya todos nuestros estudiantes también tienen que pasar por ese proceso de pro bono. Y ahora el proyecto más reciente es una incubadora de negocios jurídicos que estamos estableciendo en la universidad para que los estudiantes puedan desarrollar sus oficinas propias un poco de la mano de la clínica. Como mencioné ahorita, la clínica
no da abasto y no puede representar a todas las personas que piden servicio. Así que con la incubadora lo que queremos es tratar de dar esos servicios a través de exalumnos residentes para que cojan experiencia, para que sirvan a esas personas que tienen necesidad de representación legal y vayan adquiriendo una cartera de clientes para formar su propia oficina, ¿verdad? Los queremos un tiempito, no es que se queden ahí indefinidamente, sino que se sigan entrenando, tengan sus clientes, sus responsabilidades y luego pues ya puedan abrir sus oficinas propias o sus negocios, ¿verdad? Lo que sea que quieran hacer con los talleres y con la formación que le vamos a dar desde la incubadora. Muchas gracias, Fernando. Lamentablemente nos ha traicionado el tiempo, se nos ha terminado el tiempo que tenemos para este espacio. De verdad que te agradezco profundamente que hayas sacado de tu tiempo para compartir con nuestro público esta información tan importante sobre este tema y que ciertamente va a ampliar el conocimiento del mismo en nuestra sociedad y a la vez darnos cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen no solamente los abogados de Puerto Rico, sino las escuelas de derecho en términos de formación de futuros juristas y de formación de juristas con compromiso social. Así que, sin más, tengo que despedir el programa. Esperamos que haya sido del agrado de todo nuestro público y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad, a esta misma hora por esta su emisora Católica Radio. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.